Bienvenidos al episodio 100 ya, del podcast de cine de Humo Negro. Mi nombre es Claudio Tapia y estoy aquí con Simón Arias y Pablo Moya. ¿Cómo están, muchachos? Bien, acá. ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Hoy episodio 100 ya. ¿Cómo pasa el tiempo, cabros? No los había contado, weón. Hardcore. Sí, estamos viejos ya, estamos viejitos. Bueno, esta semana es Pablo Moya quien nos trae la película y es Mystic River, o Río Místico, del año 2003 del director Clint Eastwood. Y como es tradición, Pablo nos va a contar de qué se trata esta película. Ya, dice así. El brutal asesinato de una joven de 19 años ocasionará que su padre, Jimmy Marcum, interpretado por Sean Penn, se reencuentre con dos amigos de la infancia, con quienes vivió una horrible experiencia en el pasado. Por un lado está Sean, interpretado por Kevin Bacon, quien ahora es un detective que está a cargo de la investigación del caso, y por otra parte está Dave, que es interpretado por Tim Robbins, quien, ahora adulto, casado y con un hijo, sigue viviendo traumatizado por el terrible hecho que marcó su niñez, el que además lo mantiene irremediablemente ligado a Jimmy y a Sean. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Sí. Y hay que decir que se va transformando en uno de los principales sospechosos, además. Sí, por supuesto. Ahí tenemos como los dos extremos. Claro. Bueno, hay que partir diciendo que la película está basada en la novela homónima de Dennis Lehane, no sé si pronuncio bien el apellido, ¿sí?, que se publicó en 2001. Esta película es del 2003. No hay mucha distancia entre la publicación del libro y la película. Es una película que me fascina, me gusta mucho. Yo diría que es mi favorita del trabajo filmográfico de Clint Eastwood, que sobra decir que es un tipo que tiene un recorrido en el cine pero espectacular. Debe ser uno de los 5 grandes directores que tiene la historia de Hollywood. Pero en esta película particularmente siento que se desarrolla muy bien lo que Clint Eastwood ha tratado de decir en el grueso de sus películas, o al menos en las películas que yo he visto, que es esto de retratar el sufrimiento a partir de un hecho muy traumático, como Clint Eastwood es capaz de plantear un dolor en un mundo violento, particularmente en el mundo que presenta en esta historia, que es un mundo de mierda, ¿verdad? Que se grafica la violencia en todos los pasajes que tiene la película. Y a partir de eso, Clint Eastwood va desarrollando todo lo que se relaciona con este sufrimiento. Porque hay que decir que no solamente un sufrimiento físico o psicológico. Hablo de esta película particularmente. También plantea los alcances del dolor sentimental, del dolor familiar, principalmente el dolor de la nostalgia a partir de este hecho que vivieron los personajes de chico. Entonces creo que es tremendamente efectivo en ese punto. Me imagino, ¿ustedes la habían visto, chiquillos? ¿Cómo es su cuento con esta película? Yo la había visto una vez cuando chico. O sea, chico, debe haber tenido como 15 años, 14 años por ahí. Y recuerdo que me marcó harto. Me acuerdo que, de hecho, la razón por la que como que no la volví a ver durante mucho tiempo fue porque recordé que como que me hizo mal en su momento. Como que me dejó afectado, digamos. Particularmente el final. Y bueno, o sea, en realidad toda la historia es terrible desde el principio, cuando en la primera escena, cuando pasa lo que pasa cuando los protagonistas eran niños. Y ahí la película ya no se suelta, es pura angustia y puro melodrama. Me acuerdo que había quedado muy, muy afectado, entonces no la veía desde... Eso ya serán como 10 años, 12 años. Y ahora, revisitándola, debo admitir que la encontré extraña, me dejó como sentimientos encontrados. O sea, encuentro que ha sido sí muy, muy interesante y como que en ningún momento me aburrí ni la encontré mala, pero como que no me quedó muy claro como qué está diciendo la película. Como que siento que tiene muchos elementos como que no se alcanzan a conectar tanto. Pienso, por ejemplo, en la relación entre Sean y su esposa. Es representada de forma muy como melodramática, como muy, muy, muy estilizada, con las siluetas y la boca de la esposa en silencio en el teléfono cuando hablan por teléfono pero ella no habla. Y como que nunca sentí que ese elemento, por ejemplo, se conectara con el resto de la trama. Entonces como que le siento que la película como que quería decirme cosas como importantes acerca de la vida, y como que yo siento que igual como que lo hace hasta cierto punto, pero como que siento que nunca alcanza como a cerrar perfectamente el discurso o el punto de vista, o desde dónde está parado Clint Eastwood contando esta historia. Hubo como algunas cosas que sentí que no quedaron tan resueltas. ¿Qué pensáis tú, Claudio? ¿La habíais visto antes, me imagino? Sí, la había visto una vez también, cuando se estrenó. Y ahora esta es mi segunda vez.
Y la encontré terrible buena, weón. También estoy de acuerdo con Pablo, creo que debe ser la mejor o una de las mejores, diría, de Clint Eastwood. Sin embargo, también estoy de acuerdo precisamente con esa arista de Sean, que siento que no sé si está mal hecha, no sé si está mal escrita o no sé si en realidad es demasiado irrelevante en la trama de la historia. Porque tenemos un drama mucho más grande que el drama central, entonces, y hay pequeños dramas alrededor también, pero ese drama en particular deja mucho que desear. También creo que la forma en que está hecho quizás no es la mejor. Si hay un punto en el que falla la película, creo que es ese. Ahora, viendo todo lo demás, me da un poquito lo mismo. Onda, siento que esta es como la Zodiac de Clint Eastwood. Sí. Por ahí, como en perfección, en armado. Es una comparación interesante. Es como que tiene mucho de Zodiac, de cómo un asesinato o una serie de asesinatos o un misterio como que cómo afecta y destruye las vidas de las personas que toca. Es una buen punto. No había hecho esa conexión. Sí, a mí me dio toda esa sensación. Me daba como... Todo el rato pensé en Zodiac de Fincher. Guardando las proporciones, obviamente, y los estilos, porque Eastwood es un tipo como más clásico, es como muy de escuela. Es como, tú sabes que en un momento él debería usar un primer plano y está usando el primer plano. Es como eso. Aquí necesita usar una panorámica y usa una panorámica. Aquí necesita usar cámara en mano y usa cámara en mano. Es muy clásico en ese sentido Clint Eastwood para filmar. Es muy sencillo, encuentro yo. Es como muy aplicado. Pero en cambio Fincher no, pues Fincher es más elaborado, es más arriesgado. Creo que ahí están un poco las diferencias. Pero me gustó mucho, man. Me gustó mucho en este visionado. Encuentro que debe ser de la película más madura de Eastwood, probablemente. No sé, yo por lo menos dedito para arriba con esta película. Sí, y bueno, y pensar que primero salió esta del 2003 y al año siguiente salió $1 Million Baby. Claro. Que claro, son finalmente los trabajos más madurados de Clint Eastwood porque no tienen mucho que ver con su filmografía, digo, anterior. Como que cambió del cielo a la tierra su forma de contar la historia. También se agarra de otro tipo de historias respecto a las que contaba en los 90, en los 80, qué sé yo. Un alcance, sí. Sí, dale. Clint Eastwood igual tuvo una triada noventera muy buena. Yo recuerdo que tuvo Unforgiven, A Perfect World y Los Puentes de Madison. Y Los Puentes de Madison, sí. Esas tres películas yo las encuentro grandiosas, weón. Onda... O sea, no las he visto de nuevo, pero lo que yo recuerdo es que eran películas grandiosas, ¿cachai? Y Eastwood a principios de los 2000 estrena Mystic River, $1 Million Baby, y después vienen esas dos películas sobre la guerra. Claro, sí. Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, sí. Que no son tan buenas, pero son súper interesantes. Sí, de todas maneras. Pero siento que con estas dos películas, con Mystic River y con $1 Million Baby, hablan de temas que igual son sumamente complejos, weón. Son cuestiones súper dramáticas. Sí. Estamos hablando del asesinato, en esta película particularmente, del asesinato de una niña, en el fondo, una niña de 19 años, y que al medio de esa historia te ponen otra historia que te habla de pedofilia, de abusos a menores, y me parece que cómo lo plantea, cómo lo dibuja, cómo lo diseña Clint Eastwood en la historia, a mí me encanta. Me encanta que este hecho traumático que viven estos tres niños en el principio de la película, que es terriblemente, ¿cómo se dice? Como que un poco te sobrecoge la weá, porque que es heavy ver cómo finalmente le pasa lo que le pasa al niñito, al personaje de Dave. Entonces que heavy como cuando a ti te pasa, por ejemplo, te pasa algo, una circunstancia dañina en el presente, esto puede ser incluso más aumentado cuando hay un componente del pasado que te viene a cagar la onda cuando ya está ahí en el suelo. Es lo que le pasa al personaje de Sean Penn. Claro, de Jimmy. De Jimmy, que tiene toda esta historia para atrás, weón, que es súper heavy y que más encima, por lo que está viviendo en el presente, tenga que hacerse cargo de ese pasado que a lo mejor no terminó de pagar. Uh-huh. Toda la construcción de ese arco a mí me parece muy, muy, muy bien hecho. Y claro, sí. Está este otro arco del personaje de Kevin Bacon que sí, no termina de cerrar muy bien, pero a mí me da la impresión de que es porque Clint Eastwood lo trata de tratar mal en el fondo al personaje,
darle un sufrimiento quizás no equiparable al que están viviendo sus amigos. Como que trata de equilibrar las cosas, así como que los tres terminaron traumados de alguna manera. Claro, siento que como que la película igual hace, como que se centra mucho en la forma en que lo que le pasó a estos cabros, y lo que le pasó a Dave en particular a él, como que las ramificaciones de lo que pasó son universales dentro del pueblo, como dentro del barrio, como que todos los personajes como que siguen cargando con esa cosa horrible que pasó en ese lugar, y es súper terrible, no es como solo que hayan secuestrado a un niño, sino que como que lo tuvieron secuestrado durante 4 días, es súper duro, y después cuando lo muestran cuando vuelve, como que siento que retrata muy bien como las cosas simplemente no pueden volver como a arreglarse, no se pueden como reparar esa clase de relaciones, las amistades y las relaciones en general después de que pasa algo de esa magnitud, y eso lo encuentro súper interesante, y supongo que por eso el personaje de Kevin Bacon como que, no sé, no quiero decir que le metieron este drama, pero como que le dieron como su propio dolorcito, que también uno puede como que uno nunca sabe muy bien exactamente qué pasó en la relación con su esposa, pero como que uno igual, como que hay como ciertas luces de que como que no podía hacerla feliz porque es un detective de homicidio, no sé, uno puede pasarse rollo respecto a como por qué terminaron, pero... Quizá Eastwood confía en que uno sabe que si un weón es policía tiene traumas de por sí, o detective, o FBI, alguna cosa así. Uno sabe que es un weón que no puede tener familia, normal. Lo que sí a mí me gusta mucho de la película es que, de alguna manera, y creo que ese es el concepto finalmente, es que los traumas que tú le haces a alguien que es joven o es niño, no te sueltan si no lo hay reparado. Siento que por ahí va, o sea, hay un momento en donde Sean Penn, igual no es muy sutil esa parte, es un poquito burda, que está hablando solo. Y está hablando como con su hija afuera en el porch de su casa. Y dice algo así como, no sé cómo, pero de alguna manera sé que yo soy culpable de lo que te pasó. Uh-huh. Y bueno, spoiler alert. Bueno, vamos a hablar con spoiler en todo caso. Esta película igual tiene caleta de años y hay que entrar en spoiler para tratar de analizar ciertas cosas. Sí, ya llevamos un buen rato hablando de forma muy ambigua respecto a qué pasa. Así que si llegó hasta acá y no ha visto la película, mejor pare el podcast, vaya a verla y luego vuelve. Pero vuelva así. Y claro, después nos damos cuenta que de alguna u otra forma él causó un efecto mariposa que sí hace que maten a su hija, pues bueno. Que es la pistola de este loco, ¿cómo se llamaba el...? Era como solamente Jimmy, algo así. Pero no era Jimmy, era como Frankie. Ray. Jimmy a secas. O Ray, claro, sí. Ray a secas. Rey a secas. Rey a secas, claro, ese era el subtítulo. Y finalmente sí, pues él tiene razón, pues, ¿cachai? Entonces como que te habla de que todo tiene consecuencias. El problema es que algunos sufren las consecuencias de una manera y otros de otra. Y justamente tenemos un niño que no recibió la suficiente ayuda. Tenemos otro niño que se descarriló y ahora tiene que pagar por sus consecuencias, que es el personaje de Sean Penn. Y tenemos a este otro niño que es el de Kevin Bacon, que de alguna manera está sufriendo por algo, pero él sí tiene algún tipo de redención al final. Es como el único que le salen las cosas bien al final. Creo que tenemos que hablar del final porque es súper raro. Para contextualizar, si alguien la vio y no se acuerda muy bien, voy a enumerar bien rápidamente lo que pasa. A través de la investigación que hace Kevin Bacon con su compañero, que es Lawrence Fishburne, muy bien ahí, descubrimos cosas acerca del pasado criminal de Jimmy, profundizamos un poco más en cómo la relación entre los tres amigos se resquebrajó, y también nos enteramos de que Dave tiene un secreto que ocurrió la noche de la muerte de la chiquilla, porque llegó cubierto de sangre a la casa de su esposa, a su casa, y su esposa se empezó a pasar el rollo de que mató a la niña. Entonces todo conlleva a que Jimmy mata a Dave pensando que él había matado a su hija. Y es terrible esa parte, weón. Es terrible, es lo peor, porque... Más encima tiene una edición con la otra parte donde se está resolviendo realmente el caso. Y tú decís, weón, por favor, que no lo haga. Sí, y lo peor es que la otra parte también, la otra parte en que se resuelve realmente el asesinato y descubrimos quién mató a la niña, también es muy terrible, porque es una situación tan tonta, es tan poco como... profundo, murió por tan poco la niña, entonces todo muy, muy, muy dramático. Y después, ¿qué pasa? Nada. Y eso yo lo encuentro muy interesante y no sé si es como intencional, si es tan intencional, pero
como que nos damos cuenta de que todo el barrio básicamente está vuelto loco. Cuando Jimmy le dice a su esposa, hey, maté a Dave, que era como esposo de tu prima, y la loca le dice como, hey, hiciste lo que tenías que hacer, está todo bien, pero ¿cachai que hay... y tiran. ¿Qué? Y tiran. Sí, po. Puta, cagué el chiste. Que no escuché, justo hablaron los dos. Ahí te das cuenta también que esto tiene que ver como con estos como traumas, pero también que son como partes de la crianza. Finalmente los traumas son parte de la crianza de los niños, po, weón. En este caso, tenemos una escena muy anterior que es cuando es la especie como de responso, el velorio de la muchacha, y llega el suegro de Jimmy y le dice... A la casa. Claro, y en vez de decirle, lo siento, mi apoyo, no, el weón llega a decirle, loco, está bien que se haya muerto tu... O sea, lamento que se haya muerto tu hija, pero tenés que hacerte cargo de tus otras dos hijas, que son las nietas del weón, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, era un weón súper calculador, frío, y bueno, y el personaje de Sean Penn lo manda a la mierda. Y después te das cuenta de por qué la Laura Linney, el personaje de ella, la Annabeth, reacciona con ese discurso al final, pues, weón. Hace lo mismo que hizo su papá. Y como que son todos mafiosos, además. Igual yo siento que eso tiene que ver más con la dureza de los personajes, con el sufrimiento que se advierte que tienen todos los personajes. Considerando lo que estaban diciendo ustedes, chiquillos, recién, del final de la película, de cómo las personas se comportan de tal manera ante un acontecimiento que a todas luces es brutal. Pero yo asumo que es porque todo este barrio está sumido en una espiral de violencia que no tiene fin. De partida, el barrio es dominado por esta pandilla, esta mini pandilla, claro, quizás no dominado, pero sí teniendo cierta influencia en los asuntos que van por el lado del crimen dentro de este barrio. Entonces me imagino que la gente que vive ahí normalizó todo esto y es una cuestión que finalmente se lo lleva el río místico. En el río místico acaba todo, la violencia termina en el río místico y no se vuelve a hablar de nada más. Entonces comportémonos como una comunidad que vive permanentemente y convive permanentemente con la violencia. Sí, pero yo creo que para la comunidad la violencia está un poco camuflada. De hecho, los Savage, para el resto de la gente e incluso para la misma policía, son unos tipos, unos criminales de poca monta. Son delincuentes nomás. Sí. Como que no los ven como mafiosos ni nada, son choros y toda la weá. Sí, es un barrio obrero, po. Entonces, el pueblo no está tan acostumbrado como a la violencia, así como que pasen cosas tan extremas todo el tiempo. Siento que el pueblo igual se le esconden un poco esas cosas. O sea, no es que como que encuentren cuerpos a cada rato y weones que no sé, pues no le pagaron plata que le habían prestado y lo encontraron en el río. No, nada, ¿cachai? Onda. Como que siento que no es una base como para el sufrimiento que de alguna manera, o sea, que es palpable lo que decís, ¿cachai? Pero siento que no es desde ahí de donde emana. Siento que son como los sufrimientos personales nomás. Y como es comunidad, a lo mejor también se traspasa al resto, ¿cachai? Pero nada más. Dale, no, yo le saqué la otra foto por todos los hechos de violencia que se presentan en distintas épocas dentro de la película, en distintos tiempos, en pasado, presente, incluso en el futuro. Uno advierte que se van a seguir presentando estos acontecimientos por el comportamiento de los personajes. Y también me gustaría llevarlo a ese terreno, porque los personajes, cada uno de los personajes tiene una influencia pero notable en la película, más allá de que sean personajes secundarios. Y hablando específicamente del personaje Marcia Gay Harden, que se me olvidó el nombre, sí. Es increíble la importancia que cobra este personaje hacia el final de la película. Es como que, ya, y hablando de nuevo del papá del personaje Laura Linney, y también de su personaje, como de una u otra manera, en este punto se siente que la película nos habla que los códigos de convivencia se desvanecen completamente cuando tú estás tratando de proteger a tu familia. Y que si dudáis, si se te presenta la mínima duda, como lo hizo Marcia Gay Harden, cagáis, termináis en la soledad en un mundo que además es muy violento. Claro. Es interesante porque ahí al final como que todos estamos hablando de la esposa de Dave, ¿no? Que al final como que la exilian de la comunidad un poco, como que queda solísima en medio de la multitud que la ignora mientras ven ¿cómo se llama? El carnaval, desfile. No es un carnaval, el desfile.
Incluso Kevin Bacon, que sabe todo lo que pasó y no hizo nada al respecto, como que sabe que Jimmy mató a Dave, y se queda piola y la mira y está afectadísima, como tratando de mirar a su hijo es durísimo ese final. Sí, y el hijo va todo cagado de onda. Sí, weón, qué cruel con ella ese Sí. final. Porque hasta el pendejo la ignora, no la pesca. Y ella está como, ¡oh, hijo! Tiene básicamente que ver con que a nosotros, a Dave, se nos presenta como la víctima principal de la película y de alguna forma le empezamos a tomar cariño por todo lo que ha vivido. Y si bien el personaje Marcia Gay Harden es muy odiable por las decisiones que va tomando hacia el final de la película, también es muy justificable su actitud pensando en que la inestabilidad mental de una persona adulta puede llegar a ser súper peligrosa. Y más encima cuando Dave tiene todos estos traumas que son tan complejos. Es que claro, además son traumas que escondió. Y él, además de eso, no sabe comunicarse de manera normal por el trauma que tiene. Porque él habla de lobos, de vampiros, de que yo hice esto, se le confunden las weás. Entonces, ahí es donde le queda como la cagada con la otra gente, en la comunicación. Entonces él nunca puede explicarse bien en toda la película. O sea, hay un momento en que se explica bien, que es el único momento, creo yo, que es cuando va caminando con los policías. Cuando se le presenta la autoridad, el hueón se explica súper bien. De hecho, cuando lo están interrogando también. Él se explica muy, muy bien. De hecho, miente muy bien también. Entonces, yo no sé por qué él no se comunica bien con los que lo rodean. Quizás, no sé, con los que saben su secreto, quizás, me tinca. O su especie de secreto. Porque la esposa no sabe, hasta que él le cuenta, La esposa no sabe. Yo sí, también sentí eso, como que nunca nadie, y aparte que como la gente con la que se rodeó, o según lo que alcanzamos a ver al principio, era toda gente muy bruta. Entonces difícilmente le dieron como una ayuda psicológica muy necesaria después de sufrir un abuso cuando chico. Obvio que hay con esas heridas para siempre y lidiáis con ellas de forma rara, pues como que él se pasa por un momento en que se distancia de sí mismo y como que dice, Dave como que ya no está, yo ahora ya no soy Dave, soy otra persona, como que renací. Claro, y en algún punto te termina quedando la impresión de que el loco le está pasando los traumas a su hijo. Y la relación que mantiene con su hijo igual es como súper bonita, que es como un padre muy atento, quiere lo mejor para su hijo, pero al mismo tiempo, weón, lo está haciendo partícipe de tus traumas y qué mal, pues. Qué feo de tu parte. Quiero retomar un poquito algo que dijo el Simón antes, que habla de que la gente que rodea a estos personajes es muy bruta, o la gente en general es muy bruta en este pueblo, en esta ciudad, y está muy bien ejemplificado cuando el muchacho al principio regresa de su secuestro y dicen, hoy me dijeron que volvió, hay dos hueones hablando, y el otro le dice, y quedó para la cagá, como cagó, así como quedó cagado. Sí, como y que se eso echa a perder. es toda la conclusión que sacan, entonces como, ya, onda, lo cagaron y cagó para siempre, es como eso. Entonces, a mí me hace mucho sentido el cómo se comporta el personaje de Tim Robbins, que además está muy bacán en este papel, weón. A mí me dejó, pero mal, weón, mal. Iba a ser mi siguiente comentario, weón. Yo no suelo fijarme mucho en las actuaciones, weón. Me gusta fijarme más en la historia, pero acá todos los personajes, todos los actores, weón, están en 10 puntos. Por menos incidencia que tenga en la película, muy bien. Clint Eastwood confía en ellos, y Clint Eastwood muchas veces ellos mismos dicen, no nos da ni siquiera indicaciones. Nos dicen como confío en lo que van a hacer nomás. Por eso Clint Eastwood se demora tan poco en filmar sus películas. Esta película se filmó en menos de 40 días. Y es una película con caleta de metraje, po, weón. Es larga, po. Sí, weón. Y pasan muchas cosas, no es como pasan que sea larga cosas, claro. y no, pasan muchas cosas. Una película como que, aparte de como contar esta historia dramática que se concentra mucho en sus personajes y en el mundo interno de los personajes, es una película de misterio en que el misterio va avanzando, van encontrando pistas, van conociendo gente y se va armando como una historia muy grande y muy bien y de forma súper dinámica. Entonces no es solo como que sea un drama de personajes dañados y tratando de salir adelante. Es como una historia de misterio en que el misterio hace que afloren todos los dolores internos y las heridas sin cicatrizar que tienen los personajes en su interior. Y eso lo encuentro súper choro. Siento que es una forma muy entretenida de hablar de temas como íntimos y
y personales. Lo encuentro muy inteligente de parte supongo que la novela también tiene de eso, pero Clint Eastwood como que, de todas maneras, como que, y siento que en sus otras películas también, yo no he visto tantas películas no he visto Los Puentes de Madison, por ejemplo. Sí, a mí me gustan las películas románticas, porque no he visto Los Puentes de Madison, pero bueno, eso es otra conversación para otro día. Pero, por ejemplo, en Unforgiven, como que esa es una película que también como que está como disfrazada, siento, un poco de western y de como personajes aventureros van a salvar un pueblo y como que se disfraza un poquitito de eso, pero para contar como hablar acerca de personajes que tienen mucho trauma y mucho dolor interno y mucho como que peso, claro. Y que son incapaces de como salir adelante, como dejar atrás los errores o las cosas terribles que le pasaron antes y como seguir adelante y tratar de avanzar en la vida, como que son personajes que se han quedado atascados por diferentes razones, como en $1 Million Baby también, y literalmente la men queda atascada, estancada en la vida. Sí, pues, te encuentro toda la razón. Sí, es muy Clint Eastwood esta película en ese sentido. Sí, bueno, el guión está escrito por Brian Helgeland, por si acaso. Brian Helgeland es el que escribió una de mis películas favoritas, que adaptó en realidad, que es LA Confidential. Y es un muy buen guionista, es mejor guionista que director, porque es director también. Yo creo que por ahí va. ¿Cómo? Digo que el guion está espectacular, o sea, muy, muy bien. Sí, totalmente. Y bueno, y Dennis Lehane, que es el que escribió la novela, también escribió Gone Baby Gone, de Casey Affleck. Shutter Island también, Live by Night. Escribió muchos capítulos de The Wire también, entonces un weón que sabe de qué está hablando de alguna manera. Conoce chato. El barrio, po. Sí, sí. Así que es bacán. Hoy estamos llegando al final, no sé si tienen algunas últimas palabras que decir, algo. Estamos llegando al tiempo. Yo la verdad es que sigo sintiendo que tiene algunas cosas raras, como que no se me quita de la guata la sensación de como una sensación de incomodidad, como que no estoy seguro de qué pensar, pero incluso así encuentro que es una experiencia muy, muy potente y muy interesante de tener, así que la recomiendo harto. Y a pensar en ese final, ¿no? a reflexionar en las emociones terribles que quedan con el final de esta película. Eso me quedó dando vuelta con el final. Porque claramente el final lo que nos quiere decir es como, yo sé tu secreto, pero me va a quedar piola. Y el otro weón le dice, guau, bacán. Una wea así. Pero sí, en realidad no me queda tan claro. Porque también puede significar, creo yo, o a lo mejor estoy cachando nada, puede que el weón quiera decir el personaje de Kevin Bacon, el Sean, que no quiero decirle Sean porque se puede confundir con Sean Penn, pero el personaje de Kevin Bacon hace como que le dispara. Y el otro weón hace como, me diste, una cosa así, o como me atrapaste. Pero a lo mejor le está diciendo, voy tras de ti, weón. Sí, pues yo me imagino que igual le dice que va atrás de él, pero muy en la piola, como como que igual es un asesino, como que siento que si fuera realmente atrás de él, como que siento que es más un sé tu secreto y bueno, ya nos veremos las caras. Yo también creo eso. Es un gesto tipo Jesse Pinkman, Walter White, así como que se miran y ya saben realmente qué es lo que se quieren decir. Yo me acerco más a la tesis de que el personaje de Kevin Bacon finalmente le está diciendo al personaje de Sean Penn que listo, ya se acabó, ya se cerró el ciclo, ya no tenemos por qué seguir sufriendo por esto, que Dave ya está muerto. Yo también estoy de acuerdo, pero por una cosa más factual, que es que sin cuerpo no hay delito. Claro. Así de simple. También. Y el río místico hace su trabajo ahí, pues. Exacto. Entonces, ¿para qué va a ir detrás de él? Lo que sí le dice es como, yo lo sé, ¿cachai? Como, sí, no sé, yo creo que por ahí va. Sí, pero es súper amargo ese final, porque como que al final todo esto que pasó no sirvió para nada y todos perdimos con todo esto. Eso lo encontré. Yo encontré mucho más amargo y más cruel en esa misma escena cuando la Laura Linney le pega la última mirada al personaje de la Marcia Gay Harden, así como diciendo, oye loca, ¿sabes qué? Vos no confiaste en tu familia, no fuiste con ellos hasta el final, y yo sí lo hice. Y tú quedaste como quedaste y yo quedé ahí disfrutando, ¿verdad? Como desfila la gente en el pueblito. Claro. Teniendo sexo con Sean Penn. ¿Quién como ella? Es una mirada así como, sale para allá. Claro. Soy terrible penca, sí. Oye, Pablo, ¿alguna otra cosa que decir? Porque ya dije hace como 2 horas que llegaba el tiempo.
Sí, no, nada, o sea, redondear y volver a insistir en que Clint Eastwood, para esta película particularmente, tiene un tacto único para poder reproducir la historia, una historia de dolor que nace a partir de un hecho desencadenante que es muy brutal. Y que pasa lo mismo, ¿verdad?, en otras películas de Clint Eastwood, en películas de los 90, hablando de Unforgiven también, que nace la circunstancia a partir de hechos muy, muy brutales. Y a partir de eso también va dotando de mucha humanidad a sus personajes y por eso pueden llegar a resolver también estos conflictos. Me gusta mucho la película. La recomiendo, una de las grandes películas del Clint Eastwood ya madurado muy bien. Bacán. Ya, yo voy a decir un par de cosas que había anotado y que no las dije, que son como trivias. Que en esta película sale Eli Wallach, que es el feo del bueno, el malo y el feo. Sí. Sí, y no está es acreditado. primera vez que están juntos en una película desde esa película. Tiene un papel ahí chiquitito, pero muy crucial. Así que bacán, aguante el igual. Y lo otro que iba a decir, que esa parte del anillo católico que tiene el weón del auto al principio. Sí. Que hace ver de que el weón es un cura o algo así. Eastwood decidió ponerlo por lo que había pasado. Se habían destapado recién los casos de Boston de los abusos. Y él, eso no estaba en la novela. Y él decidió ponerlo como una especie de, como también para hacer un reclamo con respecto a eso. Así que muy bien, Eastwood. De Eastwood siempre se hablan como cositas malas, como que es medio facho. Republicano y toda la wea, claro. Sí, pero a su modo, muy americanamente un demócrata. Me refiero a como un tipo que como que ama al menos ese tipo de democracia. Así que en algo. Y también creo que en una conferencia de prensa también alegó contra la guerra de Irak en ese tiempo, cuando no podíais decir nada acerca de eso. Erais comunistas y decía y algo así. Así que bien por Eastwood, pues, bueno, por eso y por haber sacado esta película en esa fecha. Así que yo también la recomiendo mucho. Para mí es una de las mejores. No digo que es la mejor porque debería repetirme otra, pero es una de las mejores de Clint Eastwood. Es donde está más maduro, es su Zodiac, siento yo. Aparte que todos pierden. Y es como Zodiac, todos pierden. Así que eso, muchachos. Oye, ¿trajeron recomendaciones personales, Simón? Sí, una que creo que ya hemos hablado varias veces, pero yo no la había visto hasta ahora. Empecé a ver Succession. Estoy bastante pegado. Tú la habías recomendado antes, hace mucho tiempo, Claudio. No, yo nunca la he visto. ¿En serio? Fue el Sumelsu. Fue Angelo, parece. Sumelsu fue. Bueno, quien sea que haya sido, tenía razón. Es buena, es dura, es un drama súper complejo con personajes miserables. Así que es bien interesante. La recomiendo harto. Ese está en HBO Max. HBO Max, y si no pueden hallarla en sus... No lo digas. Yo la estoy viendo en HBO Max, eso sí. Yo la estoy viendo en HBO Max. Pero yo creo que se me ocurre que quizás podrían encontrarla. Sí. Ya, ¿eso? Eso nomás. ¿Pablo? No, nada por acá, compañero. Ya. Yo tengo 3 cositas. Las voy a nombrar nomás. Voy a recomendar una que recomendó el Angelo en el episodio pasado, que la tenía pendiente, que es The Green Knight, el Caballero Verde, de David Lowery. David Lowery, que es el director de A Ghost Story. Por cierto, hablamos de esa película en el capítulo 32. Así que pueden ir a escuchar eso también. Es un muy buen director. Y se sacó esta película que... ¡Wow! ¿Sabes que yo también la vi? No sé por qué no la recomendé. Sí la vi. ¿Y qué te pareció? A mí yo quedé bastante asombrado. Y no es una película como patón, encuentro yo. No, es súper rara, pero es súper buena, me gustó. Sí. Y el final lo encontré, pero increíble. Uno de los mejores finales que he visto en toda mi vida. Como que me hizo sentir muchas cosas y después me dejó pensando como, pero esto es lo que quería. ¿Qué quería decir? ¿Quería decir esto o esto otro? Y la vi con unos amigos, entonces después nos empezamos a tirar como teoría, como yo creo que quería decir esto, pero yo creo que quería decir esto por esto otro. Y entonces generó un diálogo bien interesante y visualmente es muy chora. Es una película muy cool. Sí, y la puesta en escena, las fotos, todo es muy bacán. Sí. Los lugares hermosos, los diálogos misteriosos, los personajes raros que tiene. Muy entretenido. Sí, igual ese final generalmente sorprende a los millennials que todavía no ven La Última Tentación de Cristo. Es lo mismo, básicamente. Spoiler alert. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, yo no he visto La Última Tentación de Cristo. Pero ¿no la has visto? No, pero una es como
Ya, ok. Cristiana y la otra arturiana. ¿Qué podrían tener en No, común? para nada. También tiene que ver con una búsqueda de tu ser. No, la otra no tiene nada cristiana. O sea, se basa en la historia de Cristo, pero tiene que ver con otra cosa. Ya, es Martin bueno. Scorsese. Tendré que verla. Sí, la voy a traer, de hecho. De puro tonto que no la he visto. De puro Sí, flojo. es Pero bueno. muy buena de Green Knight. Lo que sí, el ritmo no es lento ni es rápido. Tiene su propio ritmo nomás. Es que a mí no me gusta decir que las películas son lentas o no. Pero sí es muy cansina esta. Pero sí merece ser cansina. No sé si me comprenden las personas que están al otro lado. A veces no me explico muy bien. Ya, paso para la otra. Me repetí de Irishman, a propósito de Scorsese. Y confirmé que es más buena que la chucha, weón. Puta, qué buena película, weón. Se me pasó volando, no sentí que pasara el tiempo, nada. Así onda... es demasiado buena esa película, weón. La recomiendo mucho, está en Netflix, obviamente. Me la repetí por si acaso, así que no es que me esté sorprendiendo con ella ahora. Y también vi una película que se llama The Disciple, que es India, del director, lo anoté, Chaitanya Tamhane, que es un director que hizo una película bastante interesante en 2014 que se llama Kurt. Interesante, no diría que es buena porque en realidad como que no entra mucho en esa categoría el cine de él, ¿cachai? Es bastante particular el cine que hace. Es sobre un tipo que es cantante de raga en la India, que es como la música clásica india, y está buscando como el perfeccionismo. De eso se trata la película. Pero tiene muchas cosas como matices y cosas bien interesantes. Me gustó harto, fíjate. Está en Netflix y es del 2020. Así que esas son mis 3 recomendaciones. Muchachos, estamos. Gracias a Rock the Food. Vayan a escuchar el álbum esencial. Vayan a escuchar sonidos chilenos ahí para que apoyen la música chilena nueva. También les recomendamos el podcast amigo que tenemos, que Se Escucha Desde Acá, con Felipe Chandía y Carlos Huerta, que están ahí desde Suecia y Alemania respectivamente. Ellos tienen 2 episodios semanales, lo encuentran en todas las plataformas de streaming. Hablan ahí del acontecer de nuestro país, del mundo, con una mirada desde afuera, obviamente. Y hablan harto de caca también. Así que traten de no estar comiendo cuando los escuchen. Así que eso, muchachos. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Pablo. Y nos escuchamos en un próximo capítulo. Que estén bien. Buena, listo, cabros. Que estén bacán. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau.